Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las teorías de la evolución biológica. Primeramente, hay que saber qué es la evolución biológica. Pues la evolución biológica o orgánica es el cambio de las propiedades de los organismos en el transcurso del tiempo. Y este proceso biológico es el responsable del origen, diversificación y extinción de los organismos vivos del planeta. Como podemos observar en la imagen, en la forma del pensamiento del hombre en el transcurso de los años. Las diferentes teorías de la evolución biológica, pues asimismo como otros temas tienen teorías, la evolución biológica también tiene sus teorías. La primera teoría es la teoría de la evolución de Jean-Baptiste Lamarck. Pues actualmente no es una teoría aceptada, pero fue la primera teoría que habló de la evolución y es conocida como transformación lamarckismo o teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, y fue propuesta por Jean-Baptiste de Lamarck y defendía que una especie se transformaba en otra a lo largo del tiempo. Este defendía que los cambios producidos en el entorno hacían que los seres vivos se adaptaran al medio modificado, ciertos órganos en función de su uso o su desuso, de forma que los caracteres originales van siendo sustituidos lentamente por una serie de caracteres adquiridos. Gracias a que los caracteres adquiridos son heredables, permanecían de generación en generación. Los organismos evolucionaron de formas sencillas a formas complejas, porque presentaban una tendencia hacia la complejidad. La evolución de las jirafas según Lamarck, pues las jirafas vivían en la sabana alimentándose de las hojas de los árboles. En época de sequía, las hojas escaseaban, por eso era que a la falta de estas hojas, las jirafas estiraban su cuello y sus patas para poder alcanzar lo que son las hojas situadas en la parte más alta del árbol. El estiramiento de estas patas y del cuello provocarían su alargura, y estos caracteres los heredarían los descendientes, o sea, las jirafas que vivieran después de todo esto. La segunda teoría que tenemos es la teoría de la evolución de Charles Darwin. Pues Charles Darwin es considerado el padre de la evolución, y Lamarck fue el primero en hablar, pero los conocimientos actuales de genética desmontaron su teoría, ya que los caracteres adquiridos como el desarrollo muscular no se transmiten a la descendencia, pues únicamente se heredan aquellos caracteres cuya información reside de los genes. La teoría de la evolución o darwinismo no fue desarrollada únicamente por Darwin, sino que Alfred Russel Wallace llegó a las mismas conclusiones que Darwin de forma paralela, y su apoyo fue clave para que Darwin publicara su libro. Darwin realizó un viaje de 5 años, pues, alrededor del mundo. Este viaje lo realizó con numerosas observaciones y recopiló mucha información con la que pudo elaborar su teoría, pues toda esta información la recopiló en su libro, El origen de las especies. El darwinismo defiende que la evolución no depende de los cambios del entorno, sino del azar de la genética, a pesar de que la palabra mutación suele tener una connotación negativa, y la evolución es posible gracias a ellas, a las mutaciones azarosas que ocurren en nuestro material genético. Dentro de esa gran diversidad genética que existe entre los seres vivos, el entorno juega un papel muy importante, conocido como la selección natural. El medio selecciona a los organismos mejor adaptados en base a esa variación aleatoria, pues dentro de una población, aquellos individuos con variaciones ventajosas que les confiere una mejor adaptación al medio que sobrevivían, más se reproducirían, más transmitirían los cambios a la descendencia, quiere decir a sus nuevas generaciones. Por lo contrario, los individuos con variaciones desventajosas, sus desventajas tendrían menos probabilidad de sobrevivir.
y por tanto de reproducirse, y de esta manera de forma continua y gradual. Las especies van cambiando, existiendo una lucha por la supervivencia. Así como tenemos a la evolución de las jirafas según el antiguo naturalista, Charles Darwin también tuvo su evolución de las jirafas. Pues según Darwin, decía que entre las jirafas existían diferencias en cuanto a la longitud del cuello y de sus patas. Pues ante la escasez de hojas, las jirafas con el cuello y las patas más largas accedían mejor al alimento y dejaban más descendencia. También que con el paso del tiempo cada vez habría más jirafas con cuello y patas extra grandes o extra largas, porque el ambiente favorecía a estos caracteres adquiridos. Bueno, la siguiente teoría también tiene que ver con Charles Darwin, pero esta teoría es denominada la teoría sintética de la evolución o neodarwinismo. Aquí tenemos la foto de Charles Darwin. Esta teoría es la teoría actual de la evolución y unifica los conocimientos de diferentes áreas de la biología, como la genética, la paleontología, la bioquímica, la ecología y la genética de poblaciones. Fisher, Haney, Weiss, Donsky, Meyer, Huxley, Simpson, Stevin, Richard Dawkins, Futuyma, Gould y Somokovitz fueron grandes contribuyentes de esta teoría, o sea que todos los que nombré anteriormente pusieron un granito de arena para poder concluir lo que es la teoría sintética de esta evolución o la neodarwinismo. Bueno, los puntos en los que se basa esta teoría del neodarwinismo es la siguiente. No aceptaban la herencia de caracteres adquiridos como la teoría de Lamarck y la aportación de la genética mendeliana. También que los individuos asexuales, o sea, los que no tenían contacto, eran la única fuente de variabilidad genética y es la aparición de mutaciones, o sea, cortaban. El individuo con reproducción sexual, o sea, los que sí tenían contacto, lo son las mutaciones y el proceso de recopilación genética es la selección natural, la que actuaba sobre dicha variedad genética. Aportación de la genética mendeliana. También que la selección natural conduce a cambios en el que conjunto de alelos de una población, por lo que los alelos que confiriaban a los individuos que los portaban un fenotipo ventajoso e incrementaban su frecuencia en la población, y esta se lo denominó aportación de la genética de población. Bueno, otro que también también eran en los que se basaba era la evolución de la población, no solo de los individuos, ya que el resultado de estos era la reproducción de lo que llevaba la evolución, y a esta se le llamaba la aportación de la genética de poblaciones, igual que la anterior. Bueno, sigamos. Aquí también defendía que la evolución se produce de manera gradual, y como defendía Darwin, la evolución es el resultado de pequeños cambios en la frecuencia de diferentes alelos de una población, frecuencias poblacionales, por lo que el proceso para que aparezca una especie es muy largo y a la cual la denominaban aportación de la genética de población. Pues las tres últimas las denominaban igual, la aportación de la genética de población. La especiación se produce cuando surge un mecanismo de aislamiento, o sea, que no tenían contacto con las demás personas, aislaban. Pues el aislamiento reproductor entre las poblaciones de una especie, ya que se interrumpe el intercambio de genes entre ellas, y esta se la llamó aportación de la biogeografía. En fin, para resumir, la teoría actual de la evolución podríamos decir que al día de hoy se sabe que la variedad genética se debe a las mutaciones y al proceso de recombinación genética, y que es el entorno en el que actúa sobre esta variedad
genética, desencadenando el cambio evolutivo en el proceso conocido como la selección natural. Bueno, aquí tenemos que entre todos estos cambios podemos encontrar a lo que es también la teoría de las jirafas. Pues, así como tuvo la teoría de las jirafas, lo que fue Charles Darwin, Jean-Baptiste Lamarck, también la teoría de lo que es la teoría sintética de la evolución neodarwinismo, también tuvo la teoría de las jirafas, pues en sí las tres defendían con el ejemplo de jirafas. Bueno, esta teoría defendía que entre los antecesores de las jirafas, animales con patas y el cuello cortos, las mutaciones originadas al azar producían individuos con las patas y el cuello más largos. Ahora, también que ante las condiciones cambiantes del medio, como una sequía prolongada, el alimento se escaseaba y la mutación se muestra beneficiosa y los individuos que la poseían con sus descendientes tendrían más ventajas frente al resto, de que tenían más variedad de coger la parte más alta de las hojas del árbol, porque tenían el cuello y las patas más largas. También decía que la selección natural facilitaba la supervivencia de los individuos que poseen la ventaja adaptiva y se reproducirían más, y con el tiempo la mutación aumentaría frecuentemente a la población. Bueno, hablando de las teorías, tenemos un pequeño ¿sabías qué? Pues, o un dato curioso, pues todos tenemos parte que no se ha conocido o que recientemente se lo ha descubierto. Pues este es el caso de Charles Darwin. Pues Charles Darwin tenía algo que casi nadie conocía. ¿Sabías que Darwin solía comer animales extraños, entre comillas? Pues algunos historiadores decían que cuando Darwin veía animales extraños se preguntaba a qué sabían. O sea, en su mente decía cómo sabrá, qué olor tendrá cocinado. Pues entonces, efectivamente, nuestro querido Darwin los probaba. Y entre estos animales más memorables que probó, lo podemos encontrar al búho. Pues sí, el búho fue uno de los que probó Charles Darwin, igual que muchos otros animales. Con esto concluimos.